Hola, quiero mandar un saludo a Laja, no sé si ya se desconectaron, si hay gente de San Fernando conectado, de Isla Negra, un abrazo, un amor grande para ustedes y de todas las regiones que nos ven, un abrazo grande. Bien, pon el video nomás, sí. Asesino. Simba, por favor, ten piedad, te lo suplico. No mereces vivir. Pero, Simba, soy parte de la familia. Las hienas son las verdaderas enemigas. La culpa es de ellas, fue su idea. ¿Por qué he de creerte? Todo lo que me has dicho ha sido mentira. Bueno, ¿qué piensas hacer? ¿No matarías a tu propio tío? No, Oscar. No soy como tú. Oh, Simba, gracias. Eres tan noble. Seré tu fiel vasallo. Y ahora, ¿en qué puedo servirte? Dime, lo que sea. Huye. Huye lejos, Scar. Y nunca regreses. Ah, sí. Entiendo. Como tú quieras, Majestad. Amigos míos. Amigos, que no había dicho que éramos enemigos. Sí, eso dijo. Ok. Déjeme explicarles. No lo entienden. En realidad, la verdad, no fue mi intención. Yo no quise traicionar. No fue mi intención. Bien, yo creo que esta es por si... ¿Quién ha visto El Rey León aquí? Ya. Si no la has visto, quiero decirte que esta película es una de las mejores películas que representa el reino de Dios. Y esto se trata, ¿no es cierto?, de Simba, el rey, donde Scar mata al rey Mufasa y culpa a Simba, ¿cierto? Y Simba es desterrado por la culpa y vive bajo la condenación y la culpa de la mentira de Scar hasta que su amiga, que llega a ser su esposa, ¿no es cierto?, va y lo confronta de este estilo de vida Hakuna Matata, ¿cierto? Sale del Hakuna Matata y vuelve a tomar tu lugar como rey porque las hienas han dominado y hasta que aparece este personaje que es el mono, ¿no? ¿Lo han visto? Y que representa el profeta, ¿cierto? Y las hienas representan los demonios, Scar, Satanás, y Mufasa, el padre, ¿no es cierto? Y Simba, nosotros. Y cuando Simba vuelve y ve la destrucción, él toma su lugar, pero antes de tomar su lugar, esta parte es la que más muchas partes de la película me hacen llorar, pero esta parte cuando Simba despierta y le dice, todo lo que me has dicho toda la vida ha sido una mentira. Y ahí es donde Simba despierta y dice, he creído una mentira toda mi vida de lo que soy y ahora tomo mi lugar y llega el reino de Dios. Y crece lo verde y crece el amor y todo es prosperado, porque así es cuando llega el reino de Dios a tu vida. Bien, mi sermón de hoy se llama
conociendo al enemigo. No te dejes engañar. Siguiente. La iglesia es familia y hoy día partimos cantando esta canción. Familia, familia de Dios. Es lo que somos. Iglesia es familia. Por eso nos cuesta y nos duele tanto la separación. Iglesia es hospital, donde somos sanados. Iglesia es escuela. Pero hay algo más donde me voy a enfatizar hoy día y realmente siento que Dios me ha inspirado en este mensaje. Te quiero hablar de Satanás hoy día. Yo sé que tú viniste a escuchar de Dios, pero yo te voy a hablar de Satanás. Y realmente siento que Dios quiere desafiarnos como iglesia este 31 de diciembre, porque Dios trae cosas muy poderosas para el 2024. Y siento que la iglesia tiene que pegarse la cachá que se mandó Simba. Por eso parto con esta escena. Y el Scar se hace como, ¡ay! Bueno, y él se descuida, ¿no es cierto? Y ¡paf! Le manda, ¿cierto? La ceniza con fuego hirviendo para matarlo, porque su intención siempre era matarlo. Pero entonces, iglesia también es ejército, ¿cierto? Ejército. Y quiero hablar de esto hoy día, la iglesia como un ejército. ¿Sí que vamos? Para todos los que no saben, cuando tú recibes a Jesús en tu corazón, algo muy poderoso pasa, que nos va a tomar toda la vida descubrirlo. Es un acto simple de fe, pero tu vida es transformada. ¿Y qué es lo que sucede? Tú eres trasladado del reino de tinieblas al reino de la luz. Antes, Dios era tu enemigo. Y una vez que eres trasladado al reino de la luz, Satanás ahora es tu enemigo. Entonces dice Colosenses 1:13, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Y estamos en una guerra. Entonces vive sabiendo que estás en una guerra. Lo quieras o no, lo entiendas o no, lo sepas o no, lo creas o no, estamos en una guerra. Siguiente. Jesús nos enseña acerca del enemigo. Entonces vamos ahora a estudiar un poco al enemigo. Cuando tú entras al ejército, ¿no es cierto? Una de las principales cosas que hacen es, cuando tú ves las películas y todas estas cosas, ¿cierto? Es estudiar al enemigo. Saber cómo es, quién es, cómo es su carácter, cómo es su personalidad. Entonces, quiero que vengas conmigo a Mateo capítulo 4. Abre tu celular, por favor, o tu Biblia. Voy a leer NTV, versión NTV. Bien. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. En ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan, dijo Jesús. Jesús le dijo, no. Las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Después el diablo lo llevó a la santa ciudad Jerusalén, al punto más alto del templo, y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las Escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles con sus manos, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Jesús le respondió, las Escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Lucas dice, porque a mí me han sido entregadas. ¿Ya? Esa frase no lo dice Mateo. Te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Entonces el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidarlo. Otra versión dice, por un tiempo. Satanás lo dejó por un tiempo.
porque le dio con los 3 años hasta que, por Dios, pobre Jesús, la paciencia y la entereza del carácter de Jesús para responder a esta gente que lo provocaba y era enfermante como lo seguían todos los días, lo provocaban. Bien, es curioso, esto es para predicar un año entero, de verdad, lo que hay aquí. Pero voy a hacer un resumen rapidito en la siguiente diapo. La tentación está diseñada para el momento más vulnerable de Jesús. Entiende que Jesús era 100% hombre. Él había estado 40 días sin comer. Entonces dice la Biblia que él tuvo hambre. Y en ese momento vulnerable es cuando Satanás le ofrece y le dice pan, ¿no es cierto? Qué curioso observar que el diablo usó las escrituras. Satanás usa la Biblia para engañarte, para engañar a Jesús. Él responde con las mismas escrituras usadas correctamente, porque él distorsiona la verdad. Los nombres usados aquí para este personaje son diablo y Satanás. Te fijas que el diálogo es diablo, pero al final Jesús le dice, vete de aquí, Satanás. Y la tentación pone a prueba directamente su identidad. Todas las veces le dice, si es que eres hijo, entonces pruébalo. Y entiende que esta parte es cuando Jesús va a comenzar, ¿no es cierto?, su ministerio. Entonces, y el ministerio de Jesús parte con la aprobación del Padre que dice, este es mi hijo amado, en fin. Y la última cosa que más me llama la atención es que Satanás siempre quiere nuestra adoración. Viña Ágape, ojo con eso porque no se la vamos a dar. Siguiente. Bien, aquí hay otra destejo de lo que es el carácter de esta persona. Dice, el dragón perdió la batalla, él y sus ángeles fueron expulsados del cielo, este gran dragón, la serpiente antigua, llamada Diablo o Satanás, el que engaña al mundo entero. Fue lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles. Luego oí una fuerte voz que resonaba por todo el cielo. Por fin ha llegado la salvación y el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, pues el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche. Por eso adoramos día y noche. Ha sido lanzado a la tierra. Ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dijeron. Y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Qué curioso. Otra vez, ¿no es cierto?, es nombrado como serpiente antigua, dragón y diablo y Satanás. Y el acusador, ¿cierto? Siguiente. Bien, aquí quiero leer la etimología de esta palabra. Dice, la etimología de la palabra Satanás está relacionada con el verbo hebreo satán, que significa oponerse o ser adversario. Esta raíz verbal se utiliza en diferentes contextos a lo largo de la Biblia y su significado varía según el pasaje en el que se encuentre. En algunos casos, Satán puede referirse a seres humanos que actúan como adversarios, mientras que en otros se refiere a la figura espiritual del mal. Es una figura espiritual. Satanás es espiritual, no lo podemos ver. La palabra diablo tiene una etimología que se remonta al latín, proviene del término latino diabolus, que a su vez deriva del griego diabolos. Ambas palabras tienen un significado similar y se refiere a calumniador, acusador o difamador. Satanás es un cahuinero, en otras palabras. Quiero que vengas conmigo. Mira, esta imagen la tomé en una foto con Mike. Estábamos en otro país y estábamos comprando y quedé tan impresionada. Era una cuestión así de grande en una tienda y representa tanto lo que Satanás hace con los seres humanos. Vamos a Juan capítulo 8. Por favor, abre tu Biblia virtual. Juan capítulo 8, versículo 31. Estoy leyendo NTV, ¿ya? Esta vez. 31 dice así.
Jesús le dijo a la gente que creyó en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le respondió. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir con quien lo hará libres? Jesús contestó: les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Claro que me doy cuenta de que son descendientes de Abraham. Aún así, algunos de ustedes procuran matarme porque no tienen lugar para mi mensaje en su corazón. Yo les cuento lo que vi cuando estaba con mi padre, pero ustedes siguen el consejo de su padre. Nuestro padre es Abraham, declararon. No, respondió Jesús, pues si realmente fueran hijos de Abraham, seguirían su ejemplo. En cambio, procuran matarme, porque les dije la verdad, la cual oí de Dios. Abraham nunca hizo algo así. No, ustedes imitan a su verdadero padre. Nosotros no somos hijos ilegítimos, respondieron. Dios mismo es nuestro verdadero padre. Jesús les dijo: si Dios fuera su padre, ustedes me amarían, porque he venido a ustedes de parte de Dios. No estoy aquí por mi cuenta propia, sino que Él me envió. ¿Por qué no pueden entender lo que les digo? Es porque ni siquiera toleran oírme, pues ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza porque es mentiroso y es el padre de la mentira. Por eso es natural que no me crean cuando les digo la verdad. ¿Quién de ustedes puede con toda sinceridad acusarme de pecado? Y si les digo la verdad, ¿por qué entonces no me creen? Los que pertenecen, 55. Los que pertenecen a Dios escuchan con gusto las palabras de Dios, pero ustedes no las escuchan porque no pertenecen a Dios. Samaritano endemoniado, replicó la gente. Dios, todo al revés, ¿te das cuenta, no? La confusión ahí. ¿No veníamos diciendo que estabas poseído por un demonio? No, dijo Jesús, no tengo ningún demonio, pues yo honro a mi Padre. En cambio, ustedes me deshonran a mí. Y aunque no tengo ninguna intención de glorificarme a mí mismo, Dios va a glorificarme y Él es el verdadero juez. Les digo la verdad, todo el que obedezca mi enseñanza jamás morirá. Ahora estamos convencidos de que estás poseído por un demonio, dijo la gente. Hasta Abraham y los profetas murieron, pero tú dices, el que obedezca mi enseñanza nunca morirá. ¿Acaso eres más importante que nuestro padre Abraham? Él murió igual que los profetas. ¿Tú quién te crees que eres? Jesús contestó: si yo buscara mi propia gloria, esa gloria no tendría ningún valor, pero es mi Padre quien me glorificará. Ustedes dicen, Él es nuestro Dios, pero ni siquiera lo conocen. Yo sí lo conozco, y si dijera lo contrario, sería tan mentiroso como ustedes, pero lo conozco y lo obedezco. Abraham, el padre de ustedes, hasta ahí, hasta el 55. Qué interesante, ¿no? Qué interesante texto. Es uno de mis textos favoritos cuando tengo que aplicar ahí alguna consejería, como estás bajo la mentira del padre de mentira. Y lo curioso es que él era el endemoniado, ¿me entienden? Ellos tenían la luz, era todo al revés. Y en este texto podemos aprender, además, que es asesino, que es mentiroso y que es el padre de la mentira. Siguiente. Bien, cuando a veces me doy cuenta de la actividad demoníaca, o cuando yo veo focos de cómo el enemigo empieza a moverse y corro a la presencia de Dios y digo, ¿qué hago, Señor? ¿Hablo o no hablo? ¿Me callo o no me callo? ¿Defiendo o no defiendo? ¿Qué digo? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y vez tras vez, yo escucho esta palabra de Dios. No te concentres en lo que el enemigo está haciendo, sino en lo que yo estoy haciendo. Y nosotros en la viña, ¿cierto?
hemos sido enseñados a unirte a lo que el Padre está haciendo. Yo busco lo que el Padre está haciendo y me uno a lo que Dios está haciendo ahí. Cuando nosotros ministramos los domingos en la mañana, yo no voy a cualquier parte. Observo dónde el Padre se está moviendo primero y me uno a lo que Dios está haciendo. Yo obedezco al Padre, me uno al Padre. Como en esa figura me dejo llevar por la mano de mi Padre y Dios me dice, ahí me estoy moviendo, únete a eso. Porque cuando yo voy por las mías y me pongo a pelear en guerra que Dios no me está llamando, es súper peligroso. Siguiente. Entonces, hoy día vamos a aprender algunas de sus tácticas sucias, querida iglesia, para que tú puedas, siento que debemos dar herramientas hoy día. Esto es gran parte del Ágape 7 y no hay ni una pincelada de lo que vamos a hablar hoy día, pero sí siento que el Señor quiere preparar la iglesia para cosas mayores. Y si nosotros queremos ser una iglesia efectiva, como está sucediendo en Isla Negra, la vida que Dios está llevando allá, la vida que Dios está haciendo en la iglesia, lo que vimos el domingo pasado, tanta gente recibiendo a Jesús, en Antofagasta, lo que Dios está haciendo en Laja, lo que Dios está haciendo en San Fernando, es una amenaza. Esta iglesia es una amenaza para el infierno. Así que no me sorprende que el enemigo levante cosas, porque de años ya conocemos sus tácticas. Y los intercesores tienen esas antenitas de vinil del chapulín, donde empiezan, estoy detectando la presencia del enemigo, ¿cierto? Entonces, alguna de sus tácticas sucias. Siguiente. Personas pueden ser usadas por el enemigo. Ahora, yo quiero pedirte mesura en lo que voy a decir. Porque cuando te pongas a pelear con tu esposo, no le vayas a decir, ¡Satanás, apártate! Chiquillos, no trates a tu esposa de diablo, ni de calumniadora, ni de cagüinera. Por favor, yo te pido que no hagas esto en la iglesia, en tu casa. Y por favor, te quiero pedir que nunca trates de un niño. Tú cachai que yo no me puedo quedar quieta, ¿cierto? Tú ya me sacaste la foto que me gusta la música, me gusta bailar, me gusta el arte, me gusta crear. Soy una persona de movimiento, amo el movimiento. Entonces yo era la que siempre le robaba la bendición a mi mamá, ¿me entiendes? Como, ya me robaste la bendición. Eso no lo puedes decir en tu casa. Ni a un adolescente, ni a tu esposo, ni a tu esposa, ni a tu hijo, ni a tu hija. Me robaste la bendición. Venía tan contenta de la iglesia y tú me robaste la bendición. Qué trágico. Eso no es el corazón de Dios, ¿ya? Entonces sí, Satanás usa personas, pero yo te voy a guiar un poquito en cómo. Y tampoco puedes decirle a una persona, oye, tú estás siendo usada por el diablo, arrepiéntete. Eso no se hace, ni en evangelismo, ni aquí, porque el problema lo tienes tú, no lo tiene la persona. Bien, aquí hay un ejemplo, te voy a dar algunos. Mateo 16:23, Jesús se dirigió a Pedro, ¿no es cierto? Este versículo está un poco antes de cuando Pedro tiene la revelación de quién es el Hijo de Dios, ¿cierto? Y dice, Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. ¿Y saben qué contexto está esto? Cuando Jesús estaba diciéndole a sus discípulos, yo voy a ir ahora a Jerusalén y voy a sufrir. Me van a crucificar y me van a torturar. Porque ese era el plan divino de Dios. Como Jamie partió orando hoy día en la mañana, esposo, Dios te inspiró en esa oración. Como, Señor, aunque no entendemos y aunque estamos sufriendo, declaramos que tú eres bueno, porque Dios siempre tiene un plan mayor. Pero Satanás usó a Pedro para decir, no, que eso nunca te acontezca, Dios. No, Jesús, no. Inmediatamente, esa no es el pensamiento de Dios. Nunca ha sido. Así que cuando estás bajo sufrimiento, ten cuidado de cómo tú puedes entender las cosas en el reino de Dios. Porque el mundo te dice, hedonismo es un ídolo en el mundo. Pásalo bien, disfruta, que nada malo te pase.
Obviamente que sí, todos queremos eso. Pero en la Biblia se usa el sufrimiento con propósitos altos y mayores. Entonces no quedes aplastado bajo las trampas del enemigo, iglesia. No quedes aplastado ahí. Y ahora te voy a mostrar mentiras para que se te despierte eso como Simba. La tenía aquí, pero no la dije. Gracias, Señor. Siguiente. Mateo 27, 62 al 66. Mira esta táctica de Satanás. Satanás, el reino de tiniebla en toda su expresión. Al día siguiente, que era el día de descanso, los principales sacerdotes y los fariseos fueron a ver a Pilato. Le dijeron, Señor, recordamos lo que dijo una vez ese mentiroso. ¿Quién era el mentiroso? Jesús, ¿cierto? Cara dura. Cuando todavía estaba con vida, jaja. Luego de 3 días resucitaré de los muertos. Por lo tanto, le pedimos que selle la tumba hasta el 3er día. Eso impedirá que sus discípulos vayan y roben su cuerpo. Luego le digan a todo el mundo que Él resucitó de los muertos. Si eso sucede, estaremos peor que al principio. Pilato le respondió, tomen guardias y aseguren la tumba lo mejor que puedan. Entonces ellos sellaron la tumba y pusieron guardias para que la gente lo protegiera. Entonces ellos fueron, ¿no es cierto?, con este plan, ¿verdad? Y llevaron una gran cantidad de soldados a resguardar la tumba. Y a mí me da risa porque el enemigo siempre trata de oponerse al plan de Dios. Siempre en todo lo que hacemos. Pero mira el resultado. Siguiente. Domingo por la mañana temprano, cuando amaneció de nuevo, el nuevo día, María Magdalena y la otra María fueron a visitar la tumba. De repente se produjo un gran terremoto. Pues un ángel del Señor descendió del cielo y corrió a la piedra, ¡pin!, con un dedo, a un lado, y se sentó sobre ella más encima. Bendito y glorioso es tu poder, Señor Jesús. Su rostro brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias temblaron de miedo cuando lo vieron y cayeron desmayados por completo. Entonces el ángel le habló a las mujeres, no teman, dijo, sé que buscan a Jesús. Él fue crucificado, no está aquí, ha resucitado como él dijo que sucedería. Ese era el plan mayor desde antes de la fundación del mundo. Este era el plan. Y Satanás está oponiéndose todo el tiempo. Siguiente. 1 Tesalonicenses 2:18 dice, teníamos muchas ganas de visitarlos de nuevo. Y yo, Pablo, lo intenté una y otra vez, pero Satanás nos lo impidió. Ya, eso es. Siguiente. Bien, el plan maestro del diablo es que tú pienses mal de Dios. Ese es su mayor objetivo. Siempre va a querer de que tú pienses mal de su carácter, que Él no te ama, que Él no puede, que no es poderoso, que Él... Cuidado con Dios. Esa es la mentira, el propósito de Satanás. Y lo segundo, el enemigo usa personas vulnerables. ¿Ya? Y aquí entramos en tierra firme, chiquillos. Primera cosa que Satanás usa es la envidia. Y yo quiero pedirte algo. Cuidado con este argumento, todo el mundo me tiene envidia. Cuidado con eso, porque eso viene de un pensamiento muy narcisista. Y hoy día no tiene que ver conmigo, ¿cierto? Tiene que ver de cómo Satanás puede usar cosas para personas, es decir, mirémonos a nosotros mismos y no miremos al otro. Ay, loco, qué pena que no vino la persona hoy día. Pucha, qué buena está la prédica para la persona que no vino hoy día. No, eso no. ¿Ya? Es para mí. Y repito, cuidado con este argumento, es que todo el mundo me tiene envidia. ¿Ya? Cuidado con eso. Lo tenía que decir. Hechos 5, 16, 20. Multitudes llegaban desde las aldeas que rodeaban a Jerusalén y llevaban a sus enfermos y a los que estaban poseídos por espíritus malignos, y todos eran sanados. El sumo sacerdote y sus funcionarios, que eran saduceos, se llenaron de envidia. Arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública, pero un ángel del Señor, mira, aquí está otra vez, llegó de la noche, abrió la puerta de la cárcel y los sacó.
Luego les dijo, vayan al templo y denle a la gente este mensaje de vida. Hechos 7:9 dice, estos patriarcas tuvieron envidia de su hermano José y lo vendieron para que fuera esclavo en Egipto, pero Dios estaba con él. Y mira lo que dice Mateo 27:18. Aquí habla de Pilato. Pilato sabía muy bien que los líderes religiosos judíos habían arrestado a Jesús por envidia. Y sabes que esta es la razón por la cual arrestaron a Jesús. Porque no podían con su belleza, cómo la gente lo seguía, cómo la gente lo amaba. Porque era humilde, porque era cercano, porque amaba a la gente. Y tú te das cuenta que Jesús se llenaba su audiencia con prostitutas, con ladrones, con recaudadores de impuestos, con gente que no servía, que nadie se juntaba con ellos, pero con quién peleaba y los retaba y los decía las cuestiones públicamente, con los religiosos, con los fariseos, con la gente hipócrita. Qué interesante Jesús. La segunda cosa que personas que nosotros observamos que son usados por el enemigo es la amargura. Hebreos 12:15. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenena a muchos. Y yo tomo esta figura del árbol porque ¿qué pasa si tú te sientas bajo la sombra de una persona con amargura? Es amargo. Y cuando tú sacas fruto de un árbol amargo y comes de eso. Y tienes que tener cuidado porque sabes que estas raíces están en nuestras familias. Las raíces de amargura, odio contra los hombres, odio contra mujeres, odio contra infinidades de cosas. Y son raíces profundas, dice la Biblia, que envenenan, porque es veneno. Todo lo que sale de tu boca es veneno. Santiago 3 del 14 al 18 dice, pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. La Reina Valera dice diabólicas. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Y a los que procuran la paz, sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Qué lindo la Biblia, ¿no? Te animo a las chiquillas este año que tomen el libro de Santiago, La misericordia triunfa sobre el juicio, porque es el estudio del libro de Santiago. Bien, siguiente. La tercera cosa que usa Satanás es el cagüín, porque es su naturaleza. Él es calumniador, él es cagüinero. Él calumnia, él inventa cosas que no son. Y aquí es donde yo tengo que ir a Dios cuando dicen cosas que no son. Y Dios me dice, Silvia, silencio, concéntrate en lo que yo estoy haciendo y no en lo que el enemigo está haciendo. Hubo un momento en nuestro sabático donde la cosa se intensificó mucho. Pasaron cosas acá muy fuertes. Nosotros estábamos amarrados de mano. Cuando le contamos un poco a Steve lo que nos pasó, Steve nos dijo, oye, ese fue el diablo. Ya, sí, gracias. 400 lucas se nos perdimos por una cuestión que nos amargó con Jamie, que nos dejó enojados y estábamos en el pic de todo nuestro descanso, cuando ya era el mes tercero, estábamos disfrutando a Dios
Y recuerdo que estábamos en mucho tiempo de intercesión por la iglesia, fue un tiempo de mucha oración por acá, y estábamos orando, intercediendo. Mañana no sabíamos qué hacer, nos agarrábamos de las manos, empezábamos a interceder. Y yo pude escuchar la voz de Dios diciéndome, Señor, yo dije, Señor, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Dime qué hacemos. Y el Señor me dijo esto, Silvia, declara quién soy. Declara quién soy. Que esto sea un altar de adoración. Un altar de adoración. Declara quién soy, declara mi nombre. Declara mis atributos. Yo soy santo, yo soy bueno, yo soy digno, poderoso. Y ¿sabes qué? Como que toda mi cosmovisión cambió en ese momento. Por eso la adoración es un valor tan importante para nosotros, porque lo ponemos a Él primero. Él primero, conocemos a Él y Él nos lleva a todo lo demás. Jesús primero. Mateo 28, del 11 al 15 dice, mientras las mujeres estaban en camino, esto es la expresión máxima del reino de tinieblas. Observa este versículo. Mientras las mujeres estaban en camino, algunos de los guardias entraron a la ciudad y les contaron a los principales sacerdotes lo que había sucedido. Los guardias, ¿cierto?, que se encontraron con el ángel. Se convocó a una reunión con los ancianos y decidieron dar a los soldados un gran soborno. Le dijeron, ustedes deben decir, los discípulos de Jesús vinieron durante la noche mientras dormíamos y robaron el cuerpo. Si llega a oídos del gobernador, nosotros los respaldaremos. Así no se meterán en problemas. Entonces los guardias aceptaron el soborno y dijeron lo que les habían ordenado. Su historia corrió, el cagüín, el chisme, por todas partes entre los judíos y la siguen contando hasta el día de hoy. El reino de tiniebla en toda su expresión. Jesús en un momento confronta a la gente y dice, ustedes no pueden adorar a dos dioses. Y si tú lees ahí está conectado con Levítico, donde dice, solo al Señor tu Dios adorarás. ¿Por qué? Y él hace mención de Mamón. Mamón es la palabra Satanás en el idioma caldeo, de los caldeos, no el caldo del caldeo de marisco. Perdón. Entonces él dice, tú no puedes servir a dos, ¿cierto? Aquí aceptaron un soborno porque estos soldados que amaban el dinero. Y entonces se junta una mezcla de actividad demoníaca para oponerse a la verdad, para oponerse al reino de Dios. Y eso es lo que hace el enemigo. ¿Te vas a unir a un grupo como ese? ¿Te gustaría unirte a un grupo como ese? ¿Sabes la razón por la cual las iglesias plantadoras sufren? Es porque se levantan grupos como estos. Y la iglesia de Jesús se divide constantemente porque hay grupos como estos en nuestras iglesias. ¿Te vas a unir o tú vas a confrontar al enemigo? A decir, Satanás, huye en el nombre de Jesús. Ya recuerden, no a la persona. ¿Sabes cómo se gana la guerra? Se gana en 4 paredes. ¿Te acuerdas cuando Daniel se puso a hacer guerra? ¿Qué hizo? Ayunó y se puso con la cabecita en el suelo, la colita para arriba, 21 días orando. Cuando llegó el ángel le dijo, desde el día que te dispusiste a buscar al Señor, yo vine, pero el ángel de Persia me detuvo por 21 días. Entonces cuando tú oras, solamente oras, toda la actividad sucede en el mundo espiritual. Hay un tráfico de ángeles, como lo vio Jacob. Aquí está la casa, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo, porque había un tráfico de ángeles, ¿o no? Eso es lo que ocurre aquí cada domingo en la mañana, cuando adoramos y la presencia de Dios viene. Entonces, iglesia, nuestro foco debe estar siempre enfocado en adorar lo que Él es. Identifica la obra del enemigo. Aléjate de ahí. No seas parte de este grupo de cosas, de invenciones que vienen solamente son inspiradas por el enemigo. Y el enemigo usa personas. Siguiente. El chisme. Proverbios 26, 28. Chismes son deliciosos manjares. Penetran hasta lo más íntimo del ser. Entonces, cuando tú escuchas un chisme,
No, si a mí no me pasa nada. Mentira. La Biblia dice que es un bocado que llega hasta lo íntimo. ¿Cómo lo sacas de ahí después? Dante Gebel, uy, que me hace reír Dante Gebel, ¿cierto? Una vez él lo dijo tan bien, me reí tanto, lloré y me reí con él. Porque viene una persona y le dice, oye Dante, yo he hablado tan mal de ti y te tenía tan mala, pero ahora yo reconozco que Dios está contigo. Entonces él dice, claro, el demonio se le fue a ella, pero se me metió a mí, dijo él. Quedó tan enojado. A mí me pasa mucho eso, pero bueno. El alborotador siembra conflictos y el chisme separa a los mejores amigos. No se separen, amigos. No te separes de los amigos por los chismes. No lo hagas. Eso es el padre de mentiras. Porque él es el diablo, el cagüinero. Los malhechores están ansiosos por escuchar el chisme. Los mentirosos prestan mucha atención a la calumnia. Aléjate de ahí. El chismoso anda contando secretos, pero los que son dignos de confianza saben guardar una confidencia. Levítico 19:16 dice, no disemines chismes difamatorios entre tu pueblo. No te quedes con los brazos cruzados cuando la vida de tu prójimo corre peligro. Yo soy el Señor. Cuando escuchas algo en contra de tu amigo, ¿te quedas callado o lo defiendes? Qué heavy. Siguiente. Mateo 27:33, ¿no era eso? Gente que pasaba por allí gritaba insultos y movía la cabeza de forma burlona. Pero mírate ahora, le gritaban. Esto es Jesús en su pic de sufrimiento. Dijiste que ibas a destruir el templo y a reconstruirlo en 3 días. Muy bien, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. Sale de ese lugar de sufrimiento. No es la voluntad de Dios que tú estés ahí. Dios no quiere que sufras. Bájate de la cruz. Los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos también se burlaban de Jesús. Salvó a otros, se mofaban, pero no pueden salvarse a sí mismos con que es el rey de Israel, ¿no? Que baje de la cruz ahora mismo y creeremos en él. Confío en Dios, entonces, que Dios lo rescate. Ahora, si acaso no lo quiere, ¿Dios no te quiere? ¿Por qué estás en esta situación? ¿Acaso Dios no te ama? Si Dios te amara, tú no estarías pasando lo que estás pasando. Satanás, échalo fuera, fuera. Sale de aquí en el nombre de Jesús. ¿Sabes que yo a veces estoy colgando la ropa y yo escucho cómo la voz de Satanás me empieza a cagüinar de personas aquí? Mira lo que está diciendo. Satanás, fuera literal. Esto es un ejercicio que yo hago audiblemente. Satanás, fuera en el nombre de Jesús. Tú no me vas a separar de esta hermana en Cristo. Es mi hermana en Cristo y la bendigo, la bendigo, la bendigo, lo bendigo, la bendigo, lo bendigo. Fuera en el nombre de Jesús. Eso es un ejercicio que yo hago. Te invito a que lo hagas también. Pues dijo, yo soy el Hijo de Dios. Hasta los revolucionarios que trataban de crucificados con Jesús se burlaron de él de la misma manera. Además, los 2 que tenía al lado se burlaban de él. Siguiente. No te dejes usar por el enemigo. No te prestes para sus sucias fechorías y no seas ingenuo. Y eso es lo que pasa con las personas. Son ingenuas. No te dejes engañar. Bien. 4, naturaleza de pecado. El enemigo usa la naturaleza de pecado. Si tú no entiendes lo que es eso, cuando tú a veces escuchas la carne, esto es la naturaleza de pecado. Y aquí hay una frase muy famosa entre los evangélicos, de lejito nomás. Si me acerco más a Dios, voy a perder mi libertad, porque me voy a poner fanático. Vamos a Romanos 6. Vamos a la Biblia. Vamos a la Biblia. Vamos a la Biblia. Romanos capítulo 6. Bien. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no.
nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados con Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió, murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que Él vive, vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberían considerarse muertos al pecado, al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? Claro que no. ¿No se dan cuenta de que no se convierte en esclavo, que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que le hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza, el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna. Pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Me salió la Reina Valera, la tengo metida. Quiero decir con esto es que el poder de la esclavitud del pecado ya no está en ti. Tú puedes decidir, tú eres libre de decidir. Una persona no cristiana que no ha recibido a Jesús no es libre, es esclava. Entonces ahora nosotros podemos decidir qué hacemos. ¿Sí me entienden, verdad? Amén. Sigamos. Entonces María, mira, yo quiero aquí explicar una cosa. Qué gusto me da decir esto, porque distorsiona el carácter de Dios, porque Satanás es calumniador. ¿Y sabes qué? Quiero hablar de Judas, pobre Judas, que él nació para ser el hijo de la perdición. Pobrecito Judas. ¿Qué culpa tenía él? Ay, chiquillos, esa es una mentira del padre de mentiras. Mira, entonces María tomó un frasco con casi medio litro de un costoso perfume preparado con esencia de nardo. Le ungió los pies a Jesús y los secó con sus propios cabellos. La casa se llenó de la fragancia del perfume. Sin embargo, Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, dijo: ese perfume valía el salario de un año. Hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres.
mira lo que dice aquí. No es que Judas le importara a los pobres. En verdad era un ladrón. Y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte para él. Tú puedes imaginarte estar con Jesús por 3 años y seguir robando. Es porque tienes el corazón bien peludo, bien podrido, ¿o no? ¿Cómo puedes estar con Jesús y aún así decidir seguir haciendo algo así? Tomar el dinero que tú sabes que el ministerio de Jesús era sustentado por mujeres, ¿cierto? Ricas. Y ese dinero era robado por Judas. Judas amaba el dinero. Y lo que dice Lucas 22:3, entonces Satanás entró en Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos. Sí, porque Satanás usa personas. Mira, ¿qué diferencia hay entre Judas y Pedro si hicieron exactamente lo mismo? Pedro de una forma, Judas de otro. La diferencia es que Pedro volvió a Dios. Pedro, Satanás me ha pedido la vida de ustedes para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti, Pedro, para que tu fe no falte. Y una vez que te vuelvas a mí, anda y conforta a los hermanos. Una vez que te vuelvas a mí. ¿Qué hizo Judas? Todo lo contrario, porque él no lo hizo nunca. Pedro volvía a Dios, vez tras vez. Saúl y David, lo mismo. La Biblia dice que el Espíritu Santo cayó sobre Saúl y fue mudado en otro hombre, ¿o no? Igual que David. Pero la diferencia está en, chiquillos, en que tu naturaleza de pecado debe ser sujeta al reino de Dios, al dominio de Dios. La ira, la amargura, las heridas, el amor al dinero, todas estas cosas, tu vida sexual, todo lo que tiene que ver con la naturaleza de pecado no se sana, no se ministra, la naturaleza de pecado se crucifica. Siguiente. Y la quinta, para terminar, Satanás te acusa, te condena y te lleva al pasado. Vez tras vez. Tú no lo mereces. De blanco la patúa, baja las manos. ¿Quién te crees? Ridícula, ridículo. Mira tu pasado, mira de dónde vienes, mira lo que hiciste. ¿Qué dice la Biblia en Apocalipsis, el versículo que leímos? Que Él es un acusador que los acusa delante de Dios día y noche. Identifica esa voz, identifica. Capítulo 10 de Lucas. Cuando los 72 discípulos regresaron, le informaron llenos de alegría. Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Sí, les dijo. Vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Ya, vamos a leer esto juntos. A la 1, de ahí donde dice miren, ¿ok? A la 1, a las 2 y a las 3. Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Pero no se alegren de que los espíritus malignos los obedezcan. Alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. ¿Por qué? En el Ágape 7 te vamos a enseñar cómo echar fuera un demonio. Echar fuera un demonio es muy fácil, chiquillo. Y no lo digo por arrogancia, lo digo porque lo hacemos en el nombre poderoso de Jesús, que no hay ningún demonio que se detiene a su nombre. Pero esa no es la alegría mayor. Jesús dijo, tu alegría mayor es que tú eres un hijo de Dios y que estás inscrito en el libro de la vida. Eso es tu identidad, eso es lo que tú eres. Esa debe ser tu mayor alegría. Ya, echar fuera demonios, sanar los enfermos, eso nos trae la alegría del ministerio. Pero tu alegría mayor es lo que tú eres. Espero que lo entendamos. Lo ministramos
cada domingo en esta iglesia. Por eso no voy a enfatizarme aquí, porque es algo que hacemos en el programa de sanidad, lo que hacemos en los Ágape, lo que hacemos cada domingo. Eres hijo de Dios, reconoce quién eres, reconoce tu valor, reconoce el poder que tienes sobre el enemigo, porque te ha sido dado, porque eres hijo, porque eres hija de Dios, y como hijo e hija de Dios tienes autoridad sobre el enemigo. Él te la concedió cuando murió en la cruz. Por eso ese plan maravilloso de cuando se burlaba, mira, el Hijo de Dios, estúpido, ridículo. Satanás estaba siendo destruido en ese momento para que tú y yo gozáramos de libertad y de vida eterna. Úsalo. No se lo permitas. El enemigo sabe quién eres tú. Tú eres una amenaza para él. Satanás sabe la autoridad que el Padre te entregó como hijo y como hija de Dios. Tienes poder y la autoridad sobre el enemigo. Él va a hacer todo lo posible para convencerte que eres lo peor, para mantenerte intimidado, y esa es justamente su artimaña. Siguiente. Juan 10:10 dice, el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Y mi propósito es darles una vida eterna. No dejes que te roben más. No dejes que te robe más. Avíspate, despierta, reconoce. No te dejes usar por el enemigo. Siguiente. El orgullo espiritual. Mira, tengo que leerlo acá y con esto te prometo que termino, ¿ya? Paciencia. Porque siento que Dios nos está hablando de esto, iglesia. Romanos 12:3. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente, dice Pablo. Ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Y encontré este pedacito chiquitito de explicar lo que es el orgullo espiritual, que es grave, gravísimo. El orgullo es la principal fuente de maldad que Satanás introduce en los cristianos para obstaculizar y estorbar la obra de Dios. El orgullo es el principal impulsor de otros muchos errores. A causa del orgullo, la mente se defiende y justifica a sí misma en otros errores y se guarda de la luz por la cual podría corregirse y recuperarse. El hombre espiritualmente orgulloso siente que ya está lleno de luz y que no necesita la instrucción, por lo tanto la rechaza. Por otro lado, la persona humilde es como un niño pequeño que fácilmente recibe la instrucción. Es cauteloso en la forma en que se estima a sí mismo y sabe que es propenso a descarriarse. Si alguien le hiciera notar que se está descarriando, él estaría dispuesto a considerar el asunto. Salmo 25:9 dice, guía a los humildes para que hagan lo correcto, les enseña su camino. Me encanta esa imagen porque así te hace sentir la gente orgullosa, muy chiquitito. Cuando el orgullo espiritual es sanado, otras cosas serán rectificadas fácilmente. Nuestro cuidado principal debe ser rectificar el corazón y sacar la viga del orgullo de nuestro ojo, y entonces veremos con claridad. Porque el orgullo es más difícil que discernir que cualquier otra corrupción debido a su misma naturaleza. Es decir, cuando hay orgullo, se tiene un concepto demasiado alto de sí mismo. No es extraño entonces que una persona que tiene una idea demasiado alta de sí misma no sea consciente de ello, obvio. Él piensa que la opinión que tiene de sí mismo tiene una justa causa y por lo tanto no es demasiado alta. Por la naturaleza del orgullo espiritual es el más secreto de todos los pecados. Su naturaleza misma es estimular la confianza en sí mismo y alejar cualquier sospecha de maldad respecto a sí mismo. Debido a su naturaleza secreta y sutil, no hay ningún pecado tan parecido al diablo como este, apareciendo en muchas formas que no son discernidas o sospechadas. El orgullo tiene muchos aspectos y formas, una bajo otra, y abarca el corazón como las capas de una cebolla. Cuando quitas una capa, hay otra debajo. Por lo tanto, tenemos que tener la mayor vigilancia inimaginable sobre nuestros corazones con respecto a este asunto y clamar con todo fervor a Dios por su ayuda. El que confía en su propio corazón es necio. Siguiente. Segunda de Corintios 2:11, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. Él se sienta a pensar
cómo destruirte. Primera de Pedro 5, 8, 9. Estén alerta. Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quién devorar. Manténgase firme contra él y sean fuertes en tu fe. Recuerda que tu familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. No estás solo. Todos estamos sufriendo lo mismo. Siguiente. Y 2 de Corintios, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Yo he estado orando hoy día para que argumentos falsos caigan en el nombre de Jesús. Efesios 6, 10 al 18, toma nota, léelo. Mañana vaya a estar con carrete y la caña, pero lo vas a leer igual. ¿Alguien puede ponerse de pie y leerlo fuerte? Pero así fuerte. NTV, rápido, rápido. ¿Quién lo tiene? Dale, fuerte. Una palabra final, sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernantes malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla todavía seguirán de pie firmes. Definan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas las partes. Gracias. No es nuestra responsabilidad pelear con demonios. Nuestra responsabilidad es amar a Dios y obedecer esto y vivir humildes. El Señor pelea por nosotros. Él es un guerrero victorioso y nos defiende y va delante de nosotros. Siguiente. Entonces, hicimos la lista. ¿Cuál es la tuya? Te invito a examinar si hay áreas donde el reino de tiniebla está tomando lugar en tu familia. Examínate. Así que sométate a Dios, resiste al diablo y él. Entonces, somete estas áreas de tu vida a Dios. Somete estas áreas de tu vida a Dios. Siguiente. Entonces, como Viña Ágape, estamos enfrentando desafíos cada vez mayores. Dios nos está llamando a pagar un costo alto por su reino. Viña Ágape, no demos lugar al diablo. ¿Qué te hace vulnerable al enemigo? Preguntación. ¿Qué te hace vulnerable? Tú sabes dónde el enemigo, ay, toma ventaja. No se lo concedas, tú se lo concedes. ¿Cómo piensas enfrentar el año 24? ¿Vas a transferir la amargura año tras año? ¿O tu familia está llena de amargura de generación en generación? Madres amargas, abuelas amargas, bisabuelas amargas, hijos amargos, nietos amargos. ¿O tú vas a parar y vas a recurrir a la gracia de Dios para perdonar? ¿Hay alguien que perdonar? ¿Hay raíces de amargura que debes dejar en el 2023? ¿Estás en la lucha contra la naturaleza de pecado? Si estás en la lucha, entonces lo estás haciendo bien. Porque esa es una tensión que tenemos que vivir. Si tú dices, no, a mí no me pasa. Cuidado. Porque si estás en la lucha, es porque estamos bien. Hay que luchar contra la naturaleza de pecado. ¿Cómo están tus disciplinas espirituales? ¿Estás leyendo tu Biblia? ¿Cómo vas a usar la espada si no conoces la Biblia? ¿Estás orando? Pégate un ayunito
y doy el mismo consejo que daba un pastor amigo mío, que se enojaba mucho porque le decía, los canutos se van de vacaciones, se llevan el diezmo y dejan la Biblia. Y tiene que ser al revés. Tiene que llevarse la Biblia y dejar el diezmo. Me daba tanta risa. Y tenía tanta razón, porque enero y febrero no teníamos cómo pagar ninguna cuestión. Dios mío. Ay, ay, ay. Y para terminar, Iván, por favor. Este versículo me conmueve hasta las lágrimas. Pablo encarcelado en Roma. Cuando vengas, hablando a Timoteo, cuando vengas no te olvides de traer el abrigo que te dejé con Carpo en Troas. Tráeme también mis libros y especialmente mis pergaminos. Aún ahí, Pablo, hambriento por la palabra. Alejandro, el que trabajaba el cobre, me hizo mucho daño, usado por el enemigo. Pero el Señor lo juzgará por lo que ha hecho. Cuídate de él, porque se opuso firmemente a todo lo que dijimos. La primera vez que fui llevado ante el juez, nadie me acompañó. Todos me abandonaron. Que no se lo tome en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas a fin de que yo pudiera predicar la buena noticia en toda su plenitud, para que todos los gentiles la oyeran. Y Él me libró de una muerte segura. Así es. Y el Señor me librará de todo ataque maligno y me llevará salvo a su reino celestial. A Dios sea toda la gloria, por siempre y para siempre. Amén. Aplaudamos al poder del Señor. Grandioso, grandioso Jesús. Poderoso, digno de toda nuestra adoración. Quiero decirles que el enemigo se ha levantado, no me sorprende. Cuando el enemigo hace estas cuestiones, yo salto de alegría. Yo digo, estamos bien entonces, la estamos haciendo bien. Ora por esta pareja acá en Uruguay. El enemigo ya empezó a oponerse a este plan de llevar el reino de Dios a Uruguay. Y el enemigo también se está oponiendo al plan en Antofagasta. Esta semana ocurrió algo muy estratégico que golpeó el ánimo emocional del equipo allá en Antofagasta que nos está ayudando. Murió un niño de una manera muy dramática. Iglesia, yo siento un llamado fuerte. Y yo te pido que no te dejes usar tú primero por el enemigo. Y segundo, despierta, estamos en una guerra. Y esta es una iglesia que avanza y avanza. Y Dios nos está desafiando cada vez más. Necesitamos gente empoderada que le crea a Dios y no al enemigo. Créele a Dios, no al enemigo. Él te odia y sus flechas son flechas encendidas para matarte. Usa el escudo de la fe. Cree en lo que Dios dice en su palabra. Cree lo que Dios dice acerca de ti, de tu propósito y tu llamado. Tú estás aquí porque Él te escogió. Él te escogió. Y Dios tiene planes contigo. Sal del estado de depresión. Sal del estado de tristeza. No necesitas vivir ahí. Cree lo que Dios tiene para ti. Vamos a orar por Antofagasta. Antes, quiero pedirte que en tu propia silla, la próxima vez vamos a orar por Isla Negra. Estamos orando cada semana por Isla Negra, por Antofagasta, por San Fernando, por Laja. Cada semana en mi grupo de oración. ¿Sí o no, Norita? Estamos orando cada vez. Así que quiero pedirte que empieces a interceder por Antofagasta ahora. Si tú no sabes de qué se... Ora, deja que el Señor te guíe y haz guerra por ese lugar. Declara que el reino de Dios está llegando al norte. La Viña Chile está orando años por el norte para alcanzar y entrar a tomar ese lugar para el reino de Dios. El norte es un lugar de adoración a demonios, chiquillos. El reino de Dios tiene que invadir. Así que oremos. Te doy unos minutos.
Si quieres orar en lenguas, intercede en lenguas. Intercede lo que el Espíritu de Dios está clamando por Antofagasta. Empodera a estos cabros, Señor, tan frágiles en sí mismos, pero son hijos tuyos, Señor. Llénalos con el poder y el fuego de tu Espíritu para ir y hacer retroceder las tinieblas, Señor. Y que muchos sean salvos, que niños sean salvos, Señor. Venga tu reino, abre los cielos y provee financieramente, Señor. Milagros, yo te pido milagros financieros, Señor. Pisoteamos el Dios Mamón. Pisoteamos el Dios, este demonio, Señor, que agarra nuestras finanzas, y creemos, Señor, en la libertad que nos dice tu palabra. Ven, Espíritu Santo. Intercede un minuto más. Venga tu reino, Señor. Haz retroceder todo plan del enemigo en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, que el reino de Dios está llegando a Antofagasta, Señor. Pon tu cobertura sobre cada uno de los chiquillos que van en el avión, Señor, en los traslados. Guárdalos. Todo plan del enemigo se deshace porque aquí hay una iglesia que está orando en el nombre de Jesús. Venga tu reino, Señor, a esa ciudad. Rompe el poder del enemigo en ese lugar. Rompe la red de narcotráfico, la red de prostitución. Quebra, Señor, el poder del diablo en ese lugar. Y venga tu reino a traer vida a personas que están muertas en espíritu, Señor. Trae paz, trae reconciliación en las familias. Restaura las familias, Señor, en Antofagasta. Amén. El próximo domingo vamos a estar orando por los chiquillos. No te lo pierdas. Y ahora, ora por ti. ¿Cuál es tu palabra? ¿Estás luchando con la envidia, con la amargura? ¿Has pecado hablando mal de otros? ¿Te rendiste con tu naturaleza de pecado? Quebrantamos el orgullo delante de ti, Señor, vez tras vez, y nos postramos ante el Rey humilde, el Cordero.